Hola, buenas tardes para todos, chicos, ¿cómo están? Buenas. Bien, a ver, vamos a empezar, pero déjenme antes que tome un pequeño Buenas tardes. registro y arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, listo. Ahora sí, empecemos con nuestra clase entonces, chicos. Antes de empezar con nuestra clase y así de manera muy breve. Ah, están en una encuesta ahorita. Ah, ya, creo que ustedes lo pueden llenar en algún momento, ¿no? Tenía entendido. Ya. Este, Ya, buenas tardes para todos quienes me saludan, para Carla, Claudia, Ani, Dayana. eh, Andrea, buenas tardes. Yumith, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Bien, entonces bien, vamos a empezar con nuestra clase. ¿Hay alguien levantando la mano? Si quiere participar, puede hacerlo. ¿No? Ya. Va, entonces, a ver, esto quería... Ya, listo, perfecto. Ya, bien. Em, Hasta la semana pasada ya hemos tenido la oportunidad de hablar de algunas cuestiones vinculadas con la filosofía, quizás no directamente como se nos mencionaba, ¿no? Habíamos tenido oportunidad de hablar un poco de lógica, de teoría de la argumentación, y en esta ocasión nosotros lo que vamos a hacer es hablar un poquito de dos disciplinas que ya son propiamente filosóficas, ¿sí? Entonces, en esta clase vamos a tratar de hablar de nociología y epistemología. Ambas son disciplinas filosóficas que están vinculadas con el conocimiento, ¿sí? Sin embargo, hay que reconocer que ese conocimiento es de distinto tipo en cada una de estas disciplinas, ¿sí? Entonces, por un lado, vamos a ver que la nociología tiene problemas que están vinculados con el carácter del conocimiento humano en general, mientras que en el caso de la epistemología va a estar vinculado sobre todo con el conocimiento científico, o mejor dicho, exclusivamente con el conocimiento científico, pero con algunos detalles interesantes como por ejemplo saber qué es lo que hace que el conocimiento científico sea tal, otras preguntas como por ejemplo si el conocimiento científico es ahora para siempre, o si acaso podemos decir que el conocimiento científico también está sujeto a cambios, variaciones, con lo cual tendríamos que plantearnos cuál es la naturaleza del conocimiento científico. Entonces, vamos a ver el día de hoy problemáticas que están dentro de cada una de estas disciplinas y sobre todo lo que vamos a tratar de hacer es enfocarnos en conocer algunos puntos importantes, posturas importantes a estas grandes preguntas o importantes preguntas que se han hecho respecto o en materia de conocimiento y ciencia. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de nociología, vamos a hablar, perdón, por separado, ¿sí? Vamos a hablar primero de nociología y luego de epistemología. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna consulta, por favor me interrumpe nomás, ¿sí? Sin ningún problema. Em, Obviamente siempre con cierta sensatez, ¿no? Esperando que yo más o menos esté terminando de explicar algo y plin, ahí más o menos es cuando puedes hacer tu pregunta. Si no, yo también cada cierto tiempo estoy preguntando si es que tienen ustedes alguna consulta, ¿sí? Entonces hablemos de nociología para empezar. Trataré de que más o menos cada una de estas disciplinas las veamos
en cada uno de los tiempos o uno de los bloques que tenemos, ¿no? Porque antes de ese pequeño receso que tenemos, quizá nos dé oportunidad para hablar, pues, eh, de, de todo lo que es nociología hasta entonces, y ya después de ese receso podemos hablar solo de epistemología, ¿bien? ¿Listo? Entonces, a ver, continuemos o empecemos. Bien, como les decía, el término nociología básicamente tiene que ver con dos términos, ¿sí? Ahora, estos dos términos etimológicamente, el primero, gnosis, significa conocimiento y el segundo, logos, que equivale a teoría. Aquí sobre el término logos, yo quisiera hacer algunas observaciones que de repente podrían resultarles útiles a ustedes para cuando ustedes están aprendiendo, pues, nombres y demás, ¿no? El término logos, es cierto, entre los griegos, hacía referencia al uso de la razón, ¿no? O sea, al uso de la inteligencia, que es algo que tiene el ser humano como algo bastante peculiar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de logos en griego, perdón, haciendo referencia a ese uso de la razón expresado. Entonces, cuando uno está explicando algo, por ejemplo, está usando su logos, está aplicando su logos, si quieres. ¿Bien? Entonces, así como existe logos, también vamos a encontrar que es muy importante para el ser humano el transmitir o la posibilidad de transmitir este logos a través del uso de la palabra. Y de hecho son palabras muy cercanas, logos y la otra es legen, ¿sí? Entonces, las palabras y el lenguaje son lo que expresan nuestra razón, ¿sí? Y es por eso que cuando nosotros hablamos de logos, en cualquier materia, estamos hablando de esas explicaciones, discursos, las cosas que decimos que constatan nuestro uso de la razón. Entonces, por ejemplo, y de ahí que se haya podido traducir como estudio, ¿no? Es un estudio, es una manera de expresar el uso de mi razón. Algunos lo ponen como teorías, ¿no es cierto? En el sentido actual quiere decir explicaciones que nosotros tenemos de la realidad. Algunos, por ejemplo, también lo expresan como ya no teoría, o sino quizás más bien el uso mismo de la razón o la razón misma, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros vamos a encontrar hay que muchas posibilidades y es por eso que el término logos también se ha usado de distintas maneras a lo largo de la historia de la humanidad. Bien, ahora vamos a ver que esto hace que el término nociología pueda ser entendido como esas teorías o discursos que hay en torno al conocimiento. Porque recuerda que cuando la filosofía hace una pregunta o plantea un problema, no espera que surja una respuesta definitiva. Es natural que esperemos que surjan varias respuestas en filosofía. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente un poco la capacidad crítica hace que la polémica también sea una de las cuestiones principales dentro del campo de la filosofía, ¿no? Entonces, es obvio que la nociología va a ser una disciplina filosófica. Recuerda que hay disciplinas, es como decir áreas de la filosofía, que va a encargarse de analizar lo que es el origen y la posibilidad del conocimiento. Dos problemas centrales para la nociología. Hay otros, profe, sí, por ejemplo, la naturaleza del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Un recuerdo? ¿Qué es el conocimiento? ¿Acaso lo que está escrito en los libros? ¿No? ¿Qué es exactamente el conocimiento? Bueno, eso de alguna manera la nociología, digamos, lo plantea en su problema de la naturaleza del conocimiento, ¿no? Pero ahora nos vamos a concentrar en estos dos problemas, ¿sí? El primero, el de la posibilidad del conocimiento, y luego trabajaremos el del origen del conocimiento, ¿sí? Bien, entonces hablemos para empezar sobre la posibilidad del conocimiento. Y esto suena a una pregunta un poco rara, ¿no? ¿Cómo que es posible conocer la realidad? O sea, la pregunta es si es que acaso es posible conocer la realidad. Es una pregunta un poco tonta, ¿no? Porque, para empezar, profe, es más que obvio que se puede conocer la realidad, ¿no? De hecho, profe, si lo pensamos con un poquito de detenimiento, lo que nosotros estamos haciendo acá en nuestro centro de estudios es básicamente tener acceso al conocimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento sí existe, pues, profe, es algo tonto pensar que no es posible conocer.
Bueno, si ustedes piensan así, como yo se los estoy planteando, de alguna u otra manera, ustedes tienen una postura más dogmática. Ustedes no han cuestionado si lo que ustedes tienen de verdad es conocimiento. O si acaso, si de verdad es posible conocer algo. Pero, profe, ¿cómo no va a ser posible? Es un poco tonto eso. A ver, vamos a revisar las posturas, ¿sí? Quizás puede que lo sea, pero también es conveniente analizar esas posturas para tratar de entendernos con esas perspectivas tan peculiares que llevan a estas afirmaciones también tan llamativas, ¿no? Muy bien, entonces la postura dogmática de Tales de Mileto, por ejemplo, y de muchos filósofos, de hecho la mayoría de filósofos son dogmáticos, lo que reconocen es que se puede conocer. O sea, no hay dudas de que se pueda conocer, ¿bien? Entonces, podríamos decir, la mayoría de filósofos han aceptado que es posible conocer y que ese conocimiento que nosotros adquirimos, que los seres humanos adquirimos, es un conocimiento absoluto. Y por tanto, lo que está en el fondo es una confianza en que el ser humano, perdón, tiene conocimiento, perdón, tiene posibilidades de conocer, o sea, tiene herramientas que le posibilitan conocer. En otras palabras, hay facultades humanas que llevan al conocimiento. La razón, por ejemplo, los sentidos son nuestras principales herramientas para interactuar con el mundo y tratar de captarlo, y a partir de eso generamos conocimiento. Pero nuestra razón también, no solo los sentidos. Entonces ahí es cuando adquiere importancia entender algunas cuestiones, ¿no? Cuando tú estás diciendo que es posible conocer y que confías en unas capacidades, eso quiere decir que a ti no te deja insatisfecho el hecho de que, por ejemplo, algunos sentidos puedan brindarte información aparentemente falsa o algunas otras cuestiones importantes, ¿no? O que nos podamos confundir, porque se acepta que el conocimiento posible es un conocimiento seguro, absoluto. Bien, vamos a ver algunas posturas interesantes ahí. O sea, no todos dijeron de arranque sí se puede conocer. Algunos dijeron se puede conocer y se puede lograr el conocimiento absoluto, pero tenemos que aplicar algo. ¿Recuerdan a Hegel, por ejemplo? Nosotros hemos hablado de Hegel ya. ¿Qué sostenía Hegel? Bueno, se puede conocer. En apariencia uno podría dudar, ¿no? Hasta podría detenerse a pensar, no sé, no estoy seguro si se puede conocer, etc. Pero la verdad es que a nuestra razón ser una gran capacidad en la realidad, nosotros tenemos la posibilidad de acceder a la realidad y conocer gracias a nuestra razón, porque la razón para Hegel lo puede todo, puede explicar todo y puede ingresar a todo ámbito de la realidad. Entonces, se puede conocer, sí. ¿Y cómo se conoce? Bueno, él va a explicar, ¿no? Hay un mecanismo que es la dialéctica, etcétera, etcétera. Y así muchos. A Descartes se le preguntó, si sabemos quién es René Descartes, ¿no? Uno de los grandes filósofos franceses del siglo XVI. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, ¿se puede conocer? Sí, definitivamente se puede conocer, pero para que ese conocimiento de verdad sea un conocimiento, o sea, digamos que es seguro y demás, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que básicamente debemos de procesar, ¿no? Esa generación del conocimiento. En otras palabras, si nosotros pensamos que lo primero que se viene a nuestra mente, ya sea que vengan en los sentidos o en nuestra razón, eso es conocimiento, no, eso es erróneo, porque ese conocimiento puede estar equivocado. El conocimiento de verdad viene cuando ya nosotros usamos nuestra razón y un método que va a explicar nuestro amigo Descartes, que los comentaré más adelante. Entonces, si va a existir eso, ¿no? La pregunta que nos hacemos obviamente es si acaso es posible finalmente el conocimiento para Descartes. Descartes dice, sí, claro, pero tiene que pasar un proceso. O sea, no es que todos firmaron una carta en blanco, ¿no es cierto? Que todos dijeron, sí se conoce, sí se conoce. No, sino que lo pensaron, reflexionaron y justificaron por qué es que la postura dogmática es la más acertada para hablar de la posibilidad del conocimiento. Y aquí es donde va a aparecer un señor, Pirrón de Elis. Él va a aparecer en la antigüedad, ¿sí? Antes de pasar a Pirrón de Elis, les voy a pedir un minutito nada más, chicos, que estoy que me chicharro acá. Den un segundo nada más.
Ya, estamos listos. Ya, gracias, disculpen, chicos. Bien, entonces, a ver, ¿qué es lo que de alguna manera va a sostener Pirrón de Ellis? Bueno, las ideas de Pirrón de Ellis, como ustedes saben, siempre todas las ideas surgen en un contexto, tiene que haber un problema que resolver, ¿no es cierto?, para que empiecen a surgir ideas interesantes. Y lo que sucede es que Pirrón de Ellis va a darse cuenta de algo. El gran problema de su tiempo era descubrir qué era lo que hace que seamos felices. Y surgieron una serie de escuelas filosóficas. Unos se llamaron cínicos, otros estoicos, otros se llamaron epicúreos, y entonces viene la postura de los escépticos de Pirrón de Elis. Pirrón de Elis dice, estas escuelas, estos movimientos, se han detenido tanto a discutir sobre qué es lo que nos hace felices, que se han olvidado de ser felices. Entonces, lo que él va a proponer es básicamente el que la mejor manera de ser feliz es no emitiendo ningún juicio, ¿sí? Ningún juicio definitivo sobre la realidad. ¿Por qué? Porque, para empezar, el hecho de que uno diga que la felicidad está en que no te importe nada, el otro dice que la felicidad está en vivir según la naturaleza, lo que te dicen tus instintos, otros dicen no, la felicidad está en el placer. Miren, las posturas son distintas. Y la pregunta que nos hacemos, ¿pero por qué son distintas las posturas? ¿Por qué no podemos coincidir siquiera en una? Básicamente, dice Pirrón, es porque no hay conocimiento seguro. Lo que nosotros estamos haciendo es guiarnos por algo así como nuestras intuiciones de qué es lo que nos hace felices. Pero después es muy difícil encontrar o determinar qué es exactamente lo que nos hace felices, ¿no? Entonces, cuando se le pregunta exactamente a Pirrón de Elisa a qué se refiere, él va a decir que lo que recomienda es la epogé, ¿no? ¿Qué es la epogé? La suspensión del juicio, ¿no? Shh, quedarse callado. Hacer como la lechuza, ¿no? ¿Cómo hace la lechuza, chicos? ¿Sí se acuerdan? ¿Han ido al jardín? No pasamos todos. Ahí está, ahí está, muy bien, muchas gracias, Yumit. Claro, todos hemos pasado por esa etapa de adoctrinamiento, ¿no es cierto?, en nuestra infancia temprana, y nos dijeron que la lechuza hace shh. Es lo mismo que te va a decir nuestro amigo Pirrón de Ellis con su idea del epogé. Shh, no le suena nada. ¿Por qué? Porque si no puedes decir algo con seguridad, porque no se puede conocer con seguridad, entonces la conclusión es que si tú opinas o emites un juicio, básicamente te estás metiendo en problemas innecesarios. Entonces, inicias discusiones que quizás no hubiesen sido tan convenientes iniciar, ¿no? Ahora, la pregunta que todos tendríamos que estar haciéndonos es, ¿pero por qué dice que no es posible conocer con seguridad? Pues básicamente porque Pirrón de Ellis va a decir lo siguiente, si tú lo piensas bien, para empezar, tus sentidos te engañan, ¿no es cierto? Claro, ¿puedes confiar al 100% en tus sentidos? Eh, claro, profe, ¿por qué no podría confiar en mis sentidos? Pues ya sabes, los sentidos a veces nos engañan. ¿No te ha pasado que alguna vez has estado caminando por la calle o por cualquier sitio y viste una persona muy parecida a tu amigo, amiga, algún familiar, o tu peor es nada, quizás? Y estabas a punto de dar el saludo, ¿no es cierto? Estabas a punto, ya, nada de hacer el saludo. Pero viste bien a última hora y dijiste, uy, no, menos mal que no saludé. Te evitaste un buen roche, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con tus sentidos? Bueno, es que los sentidos nos engañan, es cierto, pero sobre todo, dice Pirrón de Ellis, los objetos de conocimiento tienen una cantidad de propiedades que los seres humanos no podemos determinar y por eso se escapan de nosotros. Yo, por ejemplo, puedo tomar mi botella, ¿no es cierto? Mi muy útil y práctica botellita para llevar agua, y yo puedo decir, esta botella nunca se podría romper, por ejemplo, por el uso de la fuerza humana, ¿no es cierto? Y todos coincidirían, sí, profe, no importa qué tanto alguien vaya al gimnasio, aprieta, aprieta, no se puede, profe, eso es metal, ¿no? No, no, profe, no, eso nunca se va a malograr.
Uy, creo que sí se puede valorar eso. Bueno, pero supongamos, ¿no? Entonces, Sebastián me dice, te refieres al anterior ejemplo, ¿no es cierto, Sebastián? Sí, pues la percepción, pero te refieres a percibir, ¿no es cierto? A captar por los sentidos. Porque los sentidos percibieron. El problema es cómo es que, a ver, ahí tendríamos que discutir a qué te refieres con interpretación, ¿no? Porque el proceso de decodificar lo que te dicen tus sentidos es inmediato, nadie reflexiona sobre eso, ¿no? Profe, es que en psicología, por ejemplo, nos enseñaron hace poco sobre ese tema justamente y nos Ujú. decían que la sensación era el simple hecho de recibir un estímulo externo, pero el saber qué fue ese estímulo, o sea, ha tenido que pasar por tu conciencia, por así decirlo, y respecto a eso recién has podido saber qué ha pasado con ese estímulo. O sea, por ejemplo, cuando mencionaba el ejemplo de que ves a alguien parecido y que en sí no era esa persona, o sea, ¿no sería más bien que tus sentidos sí hicieron su trabajo porque sí percibieron o sea, no sería percibir Ujú. la palabra, porque percibir, claro, sería interpretar, sería recibieron ese estímulo, pero, o sea, para confundirlo con otra persona, tú has tenido que pensar algo, o sea, ha tenido que haber un proceso. ¿No sería ahí Ya, pero que lo que mira, fallaría te- sería la te- percepción? ya, puede ser la percepción, tienes razón, ¿no? Si nos ponemos técnicos, podemos entrar con más detalle, es cierto, pero en sentido estricto, y en el ejemplo que yo estoy dando, ¿no es cierto? Eso que tú llamas percepción es un proceso que no es del todo consciente. Y creo que ese proceso que generalmente se inicia en las distintas áreas del cerebro, ¿no es cierto? Generalmente lo que sucede es que ese proceso no es del todo consciente. Para empezar, no somos conscientes del proceso. Nosotros lo hemos tenido que ir descubriendo científicamente. Y segundo, es que en ese proceso, las, los momentos, perdón, en los cuales nosotros somos capaces de racionalizar en el más alto nivel, que es obviamente el nivel del manejo de la palabra, eso generalmente no sucede, o sea, sucede solamente en muy pocos momentos. Por eso es que lo que yo decía, ¿no? En el ejemplo que yo daba, claro, en un primer instante yo puedo pensar que es, pero cuando ya me acerco me doy cuenta de que no es. Nuevamente, ¿quién me está brindando la información? Ya, si tú quieres, le vamos a llamar así, ¿no? Por las etapas que ustedes han visto en psicología. Sensación, ¿no es cierto? Nuevamente, son las sensaciones, mis sentidos, los que me están aportando esa información para decirme que hay algunos detalles que no cuadran con el perfil de una persona. Y por eso yo saco la conclusión, pero mucho después, de que efectivamente no es esa persona. Ahora, si hablamos de percepción, no necesariamente estamos hablando de la intervención del intelecto. En filosofía, el intelecto es una capacidad superior. Hay algunas cosas que hacemos nosotros los seres humanos como diferenciar, eh, poner matices a las cosas, ¿no? Y generalmente eso lo hacemos casi de manera inmediata, automática. Nosotros no usamos nuestro intelecto. O sea, quiero decir, no somos conscientes, no es que conscientemente nosotros vamos haciendo algo. Está muy automatizado en nosotros, ¿no? Eh, entonces, ¿no? Si aceptamos nosotros incluso la diferencia técnica, que me parece que es válida, técnico-psicológica, aún así sigue siendo válido el ejemplo. Porque claro, o sea, yo no es que me detuve, reflexioné y llegué a la conclusión de que era mi compañero, así como tampoco luego me detuve, reflexioné y llegué a la conclusión de que no era mi compañero. Eso puede, en este segundo momento quizás algo de eso hay, pero los sentidos son los que están proporcionando ahí. Y obviamente una serie de operaciones automáticas que podemos llamar percepción. Ahora, llevándolo ya al terreno de la filosofía, Pirrón de Ellis no va a hablar pues de percepción, sensación, él no hace esas diferencias que hoy en día hace la psicología, ¿no?
O sea, él lo que está diciendo es simplemente lo que yo veo, escucho, huelo, eso a veces puede ser algo que se interprete erróneamente, ¿sí? O sea, para usar algunos términos que tú has usado, ¿no? Si yo, por ejemplo, no sé, me parece oír la voz de alguien, ¿no? Yo volteo inmediatamente. Creo que es alguien que conozco, volteo, ¿no es cierto? No es. Muy bien, saco mi conclusión. Ahora sí, ya a nivel intelectual, ¿no? Ahora ya puedo concluir que no es. Me justifico, es más que no es esa persona, ¿no? Ah, no, no es porque tal motivo, ¿no? Y es que hay que recordar, pues, obviamente estos detalles, ¿no? Esta diferencia histórica. Pero fuera de la diferencia histórica, o sea, creo que la precisión que haces es oportuna para esto, ¿no? Para darnos cuenta de qué tan conscientes somos de lo que vamos haciendo diciendo. Y según nuestro amigo Pirrón de Ellis, digamos, en la forma más pura de lo que él considera sentidos, estos pueden terminar dándonos información errónea. Ahora, que se puede corregir esa información errónea, sí, a veces los mismos sentidos lo hacen. Pero sin embargo, lo que él está tratando de sostener es que al 100% no podemos confiar en nuestros sentidos, así como tampoco en nuestra razón, porque también nos podemos equivocar. Y este era el punto que yo quería graficar, ¿no? Sí, él dice algo sobre los sentidos, pero lo más importante que él dice sobre los objetos. Los objetos tienen una cantidad de propiedades que yo no puedo determinar. Y como yo no puedo determinar la cantidad de propiedades, yo no puedo decir, ahora sí ya conozco la botella. En el ejemplo que yo les daba, yo digo, nada que sea fuerza humana va a poder, ¿no es cierto?, doblar este recipiente de metal. Me dijeron que era acero, debe ser. Alguien diría, pero profe, hay una manera de hacer que usted con su propia fuerza o cualquier persona con fuerza humana pueda doblar esa botella de acero. ¿Cómo podría ser? Mire, profe, usted va a hacer un truco, ¿ah? Va a poner la botella, esto me lo estoy inventando, ¿ah? No lo estoy diciendo de verdad, me lo estoy inventando. Va a poner usted la botella en el microondas 1 minuto a tal potencia. Va a sacar la botella y la va a poner en agua fría casi helada. Va a sacar y luego le va a echar bicarbonato y lo va a poner otra vez al microondas. Saca el microondas y en ese momento usted va a apretar, profe. Sí, se va a quemar un poco, pero apriete y usted va a ver cómo se dobla como si fuese plastilina. Lo estoy inventando esto, ¿ah? No lo he sacado de ningún lado. Así te digo, bueno, imaginemos, ¿no? Yo intento, imaginemos que esa fórmula que me da esa persona es correcta. Y al tratar de hacerlo, efectivamente, oye, sí se puede doblar, ¿no? Y entonces hay una circunstancia donde al descubrir nuevas propiedades del objeto, yo me doy cuenta que la fuerza humana sí puede doblar o hacerle daño o modificar la estructura física de esta botella. Entonces, creo que se entiende, ¿no? Hay una cantidad de propiedades en el objeto que nosotros no podemos determinar. Y cuando tú dices, yo ya conozco el objeto, en verdad no lo has conocido del todo. Es como cuando alguien piensa conocer una persona, ¿no? Tú dices, no, yo lo conozco bien, nunca vi algo así. ¿Seguro que nunca te podría sacar la vuelta? ¿Segura que nunca te podría sacar la vuelta? No, incapaz, es incapaz. Además lo tengo acá, ¿no? O la tengo acá, súper enamorado, enamorada de mí. Así. Y este video es que hay una cantidad de propiedades en los objetos y en las personas más aún que, que no vamos a poder conocer, ¿sí? No es la intención, Claudia. Eh, y se da cuenta, puede ser, ¿no? Puede ser, o sea, un evento así puede hacerte despertar. Y es que es eso, las propiedades no las podemos determinar y por tanto es imposible un conocimiento absoluto. Y si no hay un conocimiento absoluto del objeto, entonces no conoces, pues esa es la verdad. Entonces no se puede conocer por estos motivos. Lo que me interesa es que se hayan entendido los puntos de por qué no podemos nosotros reconocer la posibilidad del conocimiento según Pirrón de Ellis. Ahora, tenemos la postura que dice sí se puede conocer, la postura que dice no se puede conocer y hay una postura intermedia. Profe, ¿cómo va a ser una postura intermedia? Esto es una cuestión de se conoce o no se conoce. Bueno, este señor, Immanuel Kant, uno de los más grandes filósofos que han existido, ¿no es cierto? Filósofo del periodo de la Ilustración, nacido en el siglo XVIII. Recuerden, por favor, que ya hemos hablado de Kant también, ¿ah? Brevemente, pero hemos hablado de él.
Muy bien, ¿qué es lo que dice Kant? Kant dice, cuando uno va a la realidad, hay cosas que se nos muestran, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ver que esta botella es verde, puedo describirla físicamente, puedo experimentar con ella y hay una porción de la realidad de esta botella que yo puedo conocer. Eso que tú puedes conocer, Kant le llama fenómenos. En otras palabras, los seres humanos que conocemos, fenómenos. Pero hay una parte de la realidad que nosotros no podemos conocer, que son las esencias, las últimas verdades de las cosas. O sea, todas esas propiedades que decía Kant, perdón, Pirondelis, decía, hay propiedades que nosotros no vamos a conocer en el objeto. Ya, ¿qué es lo que está diciendo Kant? Efectivamente. ¿Y cómo se llaman esas propiedades que nunca va a conocer el ser humano ni por su razón ni por sus sentidos? Él le dice, noumeno. ¿Cómo lo puedes recordar? Porque no lo vas a conocer, ¿no es cierto? Noumen. Ahí está, lo que no se conoce. Es esa parte de la realidad que yo no voy a conocer. Él le llama las cosas en sí mismas. Yo no las conozco. Yo conozco lo que es ese objeto para mí. Las cosas para mí. Eso es lo que yo puedo conocer. Pero las cosas en sí mismas nunca las conozco, ¿no? Entonces, ahí está. Eso es lo que sostiene Immanuel Kant. Pero, profe, ¿se puede o no se puede conocer? ¿Qué te está diciendo? Sí y no. ¿Se puede conocer? Sí, los fenómenos. No se pueden conocer, repito, no los fenómenos, los noúmenos, ¿sí? Sí, los fenómenos, no los noúmenos. O sea, las grandes verdades absolutas, no, pero hay un conocimiento de los fenómenos que ahí sí puedes conocer con seguridad. ¿Bien? Ahí está nuestro amigo Kant. Pero hay una segunda discusión importante en el campo de la nociología. Antes de pasar a ella, chicos, acá con esto que estoy cerrando, ¿hay alguna duda, consulta? Te leo, Andrea, pero si alguno tiene alguna duda, consulta más, por favor me hace saber. Andrea me dice. Lo que me da un poco de gracia es que Kant siempre mezclaba ideas opuestas. Sí, pues, a eso se le llama eclecticismo, ¿no? En que toma lo mejor de diversas posturas y trata de sacar una nueva postura. Ahora, lo que dice Kant, en general, en muchas de sus concepciones, en muchas de sus maneras de ver los problemas frente a los cuales él se pone, es que él en verdad, más que tomar lo mejor de cada una, lo que trata de hacer es construir su propia postura en base a elementos de cada postura, ¿no? Más que copiar, es decir, oye, en este aspecto tenías la razón, pero, ¿no es cierto? Y ahí es donde él cambia las cosas, pues, porque por eso no es un imitador, ¿no? O solamente un colector de ideas. No, no, no. Kant lo que está diciendo es, después de un análisis sesudo, en esto puedes tener razón, pero hay que ajustar algunas cosas. Es por eso que él acá no lo está planteando en términos de dualidad, ¿no? O se conoce o no se conoce. Como dice Mariano, como la postura ecléctica más o menos. Sí, pues, ¿no? Los eclécticos tomaban ideas de diversas corrientes, pero como te repito, lo de Kant implica un proceso sesudo, quiero decir, bien reflexionado sobre lo que se está presentando. Bien, ese es Kant. Muy bien, entonces, hasta ahí. ¿Alguna duda, Profe, consulta? profe. Sí, profe. Entonces, Perdón, antes de escucharte, sí, perdón. A ver, espérate, mi volumen estaba un poquito bajo. Ya, ahora sí háblame. profe, entonces, para Kant tenía como un proceso para el conocimiento, ¿verdad? Lo de sensibilidad, entendimiento y la razón. Entonces, o Exacto. sea, Kant piensa que todo puede pasar por la sensibilidad, entendimiento y la razón, pero entonces la razón no sería suficiente para llegar al número. Buena pregunta, Sebastián. Este, porque me permites hacer unas observaciones y un par de detalles. El libro donde Kant explica todas estas cosas se llama Crítica de la Razón Pura. Y en la Crítica de la Razón Pura hay algunos pasajes donde Kant va a decir algo así como, en la parte final sobre todo, si la razón se pone a hablar del mundo nouménico, ¿sí? O sea, de lo que no se puede conocer, con seguridad por lo menos, está cometiendo un grave error. Porque del mundo numérico no hay sensibilidad, ¿sí? Recuerda, del mundo numérico no puede haber sensibilidad porque no lo captas por los sentidos. Son esencias. Y está cometiendo un error porque básicamente lo que está haciendo es tratar de hablar de algo sobre lo cual no se tiene información.
Entonces él va a decir, ¿qué pasa si la razón quiere hablar de lo que no puede hablar con seguridad, como es el mundo nouménico? Pues pasa lo que tiene que pasar. ¿Qué va a decir tonterías? Él a eso le llamo antinomias de la razón. Y así se llama, creo, uno de los subcapítulos que usa Kant, ¿no? Antinomias de la razón. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando encontramos estos temas que normalmente solemos hablar, pero de los cuales no podemos hablar con seguridad, la razón empieza a entrar en contradicciones. Esas son las antinomias de la razón. ¿Bien? Entonces, es por eso que en lo que está diciendo Kant básicamente está diciendo, no, la razón no es suficiente para conocer el no. Ahora, quien va a criticar esto es Hegel, ¿no? Porque recuerden la postura de Hegel. ¿Qué decía Hegel? Aguanta. La razón lo puede todo. Además, Kant, ¿cómo sabes tú que existe el noumeno si no existen esas cosas? O sea, mejor lo dicho, si no podemos tener constancia de que existen. Entonces no hay un aspecto de la realidad que se escape de nosotros. Eso es un invento tuyo, le va a decir Hegel, ¿no? A ver, Abigail me pregunta, espero haber respondido tu pregunta. Abigail me dice, ¿cuál es la diferencia entre el nómeno y el fenómeno? Ya, el fenómeno es lo que podemos ver, es lo que se presenta a nosotros y ante nosotros, ¿sí? En este momento yo tengo un ventilador acá al costado echándome aire, ¿no es cierto? Entonces, el movimiento del ventilador es un fenómeno, porque yo lo estoy pudiendo ver. Profe, quiero saber cómo funciona el ventilador. Muy bien. Entonces, ¿puedes conocerlo? Claro, porque el fenómeno se te está mostrando, es algo para ti. Pero el ventilador en sí, o sea, ¿qué es el ventilador o cuáles son sus infinitas propiedades? Eso yo no lo voy a conocer. Por eso eso es algo nouménico, del noumeno, ¿no es cierto? Claro, y como dice Sebastián, es la esencia de las cosas. ¿Qué se refiere con que es la esencia de las cosas? El mundo numérico sería como la verdad definitiva de esa cosa, y eso tú no lo vas a conocer. Es como lo que, en términos de Pirrón, el conocimiento de todas las propiedades de la cosa. Pero hay propiedades que no se te muestran, pues, entonces por eso no puedes conocer la esencia, la verdad de ese objeto. ¿Te das cuenta? Entonces el fenómeno se presenta, el noumeno no se presenta, ahí está. El fenómeno es para ti y el noumeno es para sí mismo. El fenómeno es para ti, tú lo percibes. En cambio, esas esencias no las puedes captar. Pero por eso era la crítica de Hegel, ¿no? Oye, pero ¿cómo que para sí? Si es para sí, entonces ¿cómo puedes hablar de algo que solamente es para sí si no tienes forma de saber, ya que nunca he entrado en contacto contigo? Bueno, es interesante ahí lo que está diciendo Hegel, ¿no? Es una buena crítica. Claro, claro, podría ser, ¿no? Podría ser. O sea, a ver, Kant Kant sobre el alma trata de ser más cuidadoso, ¿no? Eh, pero sí, claro. A ver, voy a ver si les encuentro algo bastante ilustrativo. Bueno, a ver, vamos a ver si lo encontramos. Ahí está. Acá hay cuatro antinomias, ¿sí? Y bueno, básicamente vamos a encontrar que lo que piensa nuestro amigo Kant, ¿sí? Eh, es que las antinomias se pueden comprender a partir de esas cuestiones que no podemos terminar de resolver, ¿sí? Entonces él habla del espacio, del tiempo, del atomismo, etcétera. Pero también, pero recuerda que según Platón sí se puede conocer las esencias, ¿ah? En cambio, según Kant, eso no es de todo seguro, ¿no? No hay forma de saber si nosotros efectivamente estamos conociendo las esencias, según Kant. Porque el no, bueno, más bien debería dejarnos constancia de que no podemos conocerlos, ¿no? No, no las estaba compartiendo, Andrea, no quería que se confundan, es más complejo, ¿no? Solo que me estaba recordando. Entonces,
Sí, pues el alma es medio complicado, un tema medio complicado del que hablar para la razón. Eso es algo que reconoce Kant también, ¿no? ¿Por qué? Porque con seguridad no puede hablar, porque no la experimenta directamente. No es como que yo la tengo al frente como un objeto y digo, oye, oye, qué bonita tu alma. Nunca había visto un alma tan grande, un alma tan pequeña, nunca había visto un alma tan colorida, ¿no? No tengo yo esa posibilidad, ¿no? No es fenoménico, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, no se compliquen mucho con Kant, solamente traten de ustedes dividir en dos la realidad. Lo que se puede conocer el fenómeno y lo que no se puede conocer el no humano para Kant, ¿sí? Bien. Ahora vamos al siguiente problema en el campo de la nociología. Chicos, su receso es a las 2, ¿no? Siempre me olvido. Bien, voy a tratar de darles los 5 minutos exactos, ¿sí? Para que puedan salir, o por lo menos ponerse de pie y estirar un poquito las piernas, ¿no? Muy bien, entonces, en el problema sobre el origen del conocimiento, esto ya lo habíamos abordado muy ligeramente en Filosofía de la Modernidad, si no me equivoco. Y vamos a ver algo de esto, ¿no? A ver, a veces esto confundo. A ver, acá que está. Sí, entonces hablamos algo de filosofía moderna, ya hemos hablado de Descartes, hemos hablado de Locke y luego hablamos de Kant. Bueno, acá hay que tratar de resumir esa clase en unos pocos detalles, ¿sí? A ver, recuerden ustedes, por favor, ¿no? Que básicamente esta discusión tiene que ver con el hecho de qué es lo que prima al momento de conocer, qué es lo que se anticipa, qué es lo primero. Es obvio, ¿no es cierto? Una postura más natural debería decir que es un poco lo que dice la psicología y que hace un momento me hacía recordar uno de sus compañeros, ¿no? Oye, primero acudes a la sensibilidad o en palabras psicológicas, primero debes captar por medio de tus sentidos, esto que se llaman sensaciones, luego se ejecuta la percepción. Esa es un poco la postura que debería, digamos, sostenerse de manera más natural. Pero los racionalistas tienen una técnica o usan una herramienta para evitar, ¿no es cierto? Caer en esta idea de que los sentidos anticipan a la razón. Profe, pero si no hay información de los sentidos, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer la razón? La razón solamente funciona, ejecuta, ¿no? O sea, puede generar contenido, pero sobre todo procesa contenido de los sentidos. Entonces, ahí nuestra postura es más empirista como la de Locke, ¿no? Venimos al mundo, calatitos quiero decir a nivel de mente, tenemos una pizarra en blanco y ahí se va a ir escribiendo todo lo que nosotros tengamos como experiencias, ¿sí? Obviamente no lo vamos a recordar todo el tiempo, todas esas experiencias que vamos teniendo, ¿no? Olvidamos algunas cosas, etc. Muy bien, entonces ahí se va escribiendo la experiencia y solo entonces, cuando ya se tiene la experiencia, interviene en algo la razón para tratar de procesar esa información. Bien. Ahora, ¿qué es lo que van a sostener los racionalistas? Para decir, porque es muy difícil de rebatir lo que dice el empirismo, ¿no? De que empezamos por los sentidos. Los racionalistas dicen, puedes empezar si quieres por los sentidos, pero eso no hace que el conocimiento sea, ¿qué cosa? Que el conocimiento sea seguro. Bien. Entonces, ¿qué es básicamente lo que está diciendo o va a terminar por decir Descartes? A ver, si tú solamente adquieres conocimiento por los sentidos, puedes modificarlos, etcétera, lamentablemente no vas a conocer algo verdadero. Para lograrlo, dice Descartes, perdón, para lograrlo, dice Descartes, la razón tiene que activarse primero. Pero no es una razón que es una mera herramienta. Lo que dice Descartes es que la razón tiene contenido y ese contenido es el de las ideas innatas. En otras palabras, en algún momento, ¿no es cierto? Eh, el Jesús, ¿no es cierto? Cuando creó el mundo, nos dio algunas pistas para generar conocimiento verdadero. Y una de esas pistas, ¿no es cierto? O muchas de esas pistas fueron las ideas innatas.
ideas que están en nosotros, ¿sí? Ideas que están en nosotros y que van a seguir proliferando, ¿no es cierto? Y estas ideas, ¿sí? Recuerda que son ideas universales, que afectan a todos, etcétera, ¿no? Y estas ideas, recuerda que son la idea del alma, la idea de Dios, la idea de sustancia, etcétera, son las que están antes de cualquier experiencia. Y es por eso que antes de cualquier experiencia yo tengo la posibilidad de ¿qué? De tener una estructura que está dispuesta a recibir esa información. Pero lo que dice Descartes no es eso. Descartes dice, las ideas están antes de que yo reciba la información de mis sentidos. Y es gracias a estas ideas que yo puedo ordenar lo que me da mis sentidos. Gracias a la idea de alma, por ejemplo, yo sé que soy yo, que hay un yo en mí, y que a partir de eso yo puedo calificar esas experiencias e ir usándolas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo Descartes? Básicamente que las ideas son innatas o hay ideas innatas que son las que se anticipan al uso de los sentidos. Por tanto, no venimos a este mundo tabula rasa, sino que venimos con un conocimiento. Y quien va a hacer nuevamente la postura intermedia es Kant, ¿no es cierto? Por ahí alguien lo dijo bien. A ver, ¿cómo lo plantearon? Eh, Ahí está, lo dijo Andrea, ¿no? De alguna manera Kant siempre mezcla ideas opuestas, claro, y yo diría que de alguna manera siempre logra conseguir ese punto medio interesante, ¿no? Porque no deja de ser interesante Kant. Entonces, ¿qué dice Kant? Bueno, entonces el conocimiento no empieza ni con ideas innatas ni con la sensibilidad, son ambos a la vez. El origen del conocimiento, ¿cuál es? La sensibilidad, sí, pero también el entendimiento del uso de la razón. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Kant? Si yo tengo la información sensible, pero no tengo el uso de la razón, entonces eso va a producir una ceguera, ¿sí? Recuerda, es como que yo tengo información de los sentidos, pero no tengo hacia dónde dirigirla. Es como está que está ciega esta información. Y por otro lado, si yo tengo conceptos, ¿no es cierto?, en mi mente, pero no tengo información de la realidad, no tengo emociones, entonces yo debo terminar aceptando que los conceptos terminan siendo vacíos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a proponer Kant? Kant lo que va a decir, que principalmente, ¿sí? Nosotros tenemos la sensibilidad y que ella es la que se encarga de suministrarnos intuiciones. En otras palabras, ¿no es cierto? La sensibilidad es muy importante, pero el entendimiento también lo es. Entonces, nosotros recibimos gracias a los sentidos y luego entra a actuar el entendimiento y luego la razón para generar un conocimiento puro, limpio, que hasta el día de hoy sigue surgiendo, según Kant, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata según Kant? Básicamente de que nosotros venimos a este mundo con una equipación. Esa equipación te permite a ti, captar lo que dicen, lo que va sucediendo en la realidad a través de tus sentidos, y luego ya tienes la posibilidad de llevarlo a los conceptos. Eso es lo que está diciendo Kant. Bien. Entonces, chicos, ¿hasta aquí hay alguna duda, consulta? ¿Sí? ¿Algo por ahí? Nada, ¿verdad? Ya, entonces como, a ver, queda un minutito, les voy a dar este minutito más los 5 de la siguiente hora, o sea, hasta las 2:05. Por favor, volvemos porque a continuación vamos a hablar de epistemología, ¿sí? Entonces, por favor, ya saben, si tienen alguna duda y no se atrevieron a hacerla hasta ahora, pues la pueden hacer en unos minutos. Ya, chévere, chicos, vayan, despéjense, estiren las piernitas, coman algo y nos vemos luego. En unos 6 minutos, 7 minutos, ¿sí? Gracias. Bien, entonces, a ver, vamos a retomar. Posiciónense, chicos, para poder retomar nuestra clase. Entonces ya hemos visto algunos problemas, pues, nociológicos, dos específicamente bastante interesantes.
Y ahora tendríamos que retomar un problema, perdón, tendríamos que retomar desde los problemas que están vinculados con el conocimiento científico, ¿no? Bueno, hoy en día la epistemología es probablemente una de las disciplinas filosóficas más en boga, porque también está en relación con el hecho eh, de que la misma, ¿sí? La misma, digamos, el mismo conocimiento científico o la ciencia misma es la que un poco es más difundida, es un poco la que es más, ¿cómo podríamos decirlo? Es la que de alguna manera ha ocupado una mayor importancia para el mundo actual, ¿no? Aunque quizás eso no quiere decir que no reciba cuestionamientos, ¿ah? Los negacionistas, los conspiracionistas, ¿no? Entonces, pueden hacer sus cuestionamientos a las conclusiones de algunas posturas científicas, etcétera. Pero bueno, lo que nosotros estamos encontrando es que aún así, esos cuestionamientos tienen que ver o surgen precisamente porque se percibe la ciencia como muy importante, ¿no? Muy bien. Entonces, antes de poder empezar, quería saber si había quedado alguna duda, consulta o si tienen alguna antes de empezar esta parte, ¿no? Si la tienen, por favor, adelante. Bien, entonces, a ver, cuando nosotros hablamos de epistemología, estamos hablando de una disciplina filosófica que básicamente se va a encargar de problematizar a la episteme o ciencia, ¿no es cierto? Y es por eso que vamos a decir que básicamente cuando nosotros hablamos de episteme, ¿no es cierto? Básicamente estamos hablando de lo que en la actualidad nosotros consideramos ciencia, ¿sí? Ese es un detalle muy importante porque recuerden que episteme tenía un sentido muy distinto para los griegos. Era algo así como el conocimiento de verdades. El mismo Platón usaba el término episteme para referirse al conocimiento de esas ideas, esas grandes verdades universales. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice básicamente nuestro amigo, perdón, qué es lo que vamos a encontrar básicamente en la epistemología? Que los problemas científicos que abordamos tienen que ver con la ciencia actual, pero eso no quiere decir que no haya una mirada histórica de la ciencia. Bien, hoy en día la ciencia ha llegado a ser algo, pero creo que si todos nosotros nos hacemos la pregunta si la ciencia ha sido lo mismo o ha tenido las mismas características siempre, nosotros nos vamos a dar cuenta de que no, de que la ciencia ha tenido sus momentos, que la ciencia ha tenido distintas formas de ser entendida y esto a lo largo de un proceso histórico, ¿no? Entonces, eso es algo que también es importante reconocer antes de empezar esto. Y obviamente, hoy en día probablemente esté ocupando la ciencia una posición que antes ocuparon otros discursos, como los religiosos, por ejemplo, ¿no? Porque hoy en día se asume a la ciencia, ¿no es cierto?, como en un lugar privilegiado para poder explicar todo lo que está vinculado con la realidad, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de epistemología hay que tomar en cuenta los contextos también. Ahora, lo que va a estudiar y lo que recuerden, en epistemología se estudia, pero cuando decimos estudia quiere decir se problematiza también, porque si no hay, recuerden ustedes, la filosofía es problemática y si no hay discusión, si no hay crítica constante, entonces eso no es propiamente filosofía, ¿no? Ahora, ¿cuáles son principales problemáticas para la epistemología, ¿no? Vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, la fundamentación de la ciencia. ¿En qué se fundamenta la ciencia? ¿Qué es lo que hace que la ciencia sea tal? Y por tanto, ¿qué es lo que la diferencia de las que no son ciencias? Porque hay discursos que se pretenden científicos, pero quizás no lo sean, ¿no? Entonces, ahí hay un problema interesante que analizar. La estructura de la ciencia, ¿no? Quiere decir, básicamente, para hablar nosotros de la estructura científica, tenemos que pensar en qué es lo que es la ciencia hoy en día. Y muchos de nosotros probablemente cuando hablamos de ciencia pensamos en un conocimiento, en algo abstracto. Y es que la ciencia es algo abstracto, el término mismo. Pero
tenemos que referirla a algo. Alguien tendrá que decir, pues, o animarse a decir algo. Y algunos dirán, oye, no, mira, la ciencia es conocimiento científico. Otros dirán, no, mira, la ciencia en verdad es el proceso para producir conocimiento. Estar en el laboratorio ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros estamos hablando de la ciencia, generalmente olvidamos que la ciencia la producen seres humanos. Y los seres humanos, innegablemente, tienen defectos, pero también tienen cualidades, sean defectivas o no. Y esas cualidades hacen que la ciencia tome cierta forma. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es la estructura de la ciencia? Pues tenemos nosotros unidades de investigación, sean laboratorios, lo que sea, ¿no es cierto? Que funcionan a lo largo de todo el mundo, profesionales, ¿no es cierto? Donde trabajan gente profesional, investigadores, científicos. Y tenemos también unidades de investigación dentro de unidades académicas, como por ejemplo las investigaciones que producen las universidades. Pero también tenemos investigaciones científicas que están vinculadas ya con espontaneidades que puede tener una persona, ¿no es cierto? Un científico puede trabajar también por su lado. Entonces, esto es a lo que se llama la comunidad científica y esa es la estructura principal de la época hoy, pero que antes también ha tenido distintas formas. Para algunos la estructura de la ciencia depende de la comunidad científica y para otros tiene algo que ver la comunidad científica, pero también tienen que ver otros factores como el económico, el social, el político, etcétera, ¿no? El asunto de las teorías científicas, ¿no es cierto?, en torno a la cuestión de qué es lo que hace que sea una teoría científica válida, qué es lo que las invalida, qué tan arriesgadas son las teorías científicas, etcétera. Sobre el método científico, la discusión en torno a de toda ciencia o la ciencia es ciencia porque siempre tiene que seguir un método científico. Entonces acá surge la pregunta, ¿no? ¿Siempre la ciencia se basa en el método científico? ¿O hay una posibilidad, una ventana en que no suceda eso? Y luego tenemos las condiciones de validez para el conocimiento científico. ¿Qué es lo que hace que el conocimiento científico sea válido? ¿No? Eso también es algo bastante importante. Muy bien. Entonces, esta última pregunta la vamos a relacionar con la de la fundamentación, como ustedes van a poder ver enseguida, ¿no? En algunas diapositivas. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, asumimos que el conocimiento científico es aquel que se obtiene mediante la aplicación del método científico y es por eso que hablamos de un conjunto de conocimientos que son ordenados sistemáticamente, ¿no? Y a partir de eso, podemos decir que este conocimiento, este conjunto de conocimientos, nos ayuda a conseguir principios y leyes generales, ¿no es cierto?, sobre la realidad. Y ahora, ¿ese conocimiento es para siempre? No, se reconoce la ciencia misma a sí misma como falible y perfectible. Bueno, si es perfectible quiere decir que es falible, ¿no? Perfectible, ¿qué quiere decir? Que puede mejorar, que siempre puede mejorar. Y si siempre puede mejorar, ¿no es cierto?, es porque básicamente está cometiendo errores ahora. Pero hasta que se haga consciente de esos errores, pues es todo un proceso, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que la ciencia básicamente lo que va a hacer es tratar de basarse en hechos y no en opiniones, no en creencias, no en dogmas. Ahora, obviamente puede basarse en algunos supuestos, como en el caso de la construcción de hipótesis, ¿no? Pero generalmente también están justificadas, ¿no? Desde alguna experiencia previa. Ese es el detalle interesante con la ciencia, ¿no? A diferencia de la filosofía, ¿no? La filosofía, claro, toma los hechos, los analiza, incluso incluye ejemplos, casos, pero eso no necesariamente hace que la filosofía esté volcada 100% sobre los hechos, ¿no? Entonces, acá lo que nosotros vamos a encontrar es que la ciencia principalmente trata de encontrar hechos y a partir de ellos construir una explicación de los mismos. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber por qué se dobló mi botella, para retomar el ejemplo que di a propósito de nociología. ¿Por qué se dobló mi botella después de poner al microondas, al agua fría y nuevamente al microondas? ¿Por qué sucedió eso? Bueno, tengo que analizar nuevamente el hecho mismo, ver cuál de esos pasos fue el que afectó la estructura, la
naturaleza física, si ustedes quieren, del objeto. ¿Cuál de esos fue? El agua fría, el calor que produjo el microondas, etc. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar es que lo que la ciencia nos enseña es que nosotros vamos a tener normalmente, ¿sí?, que los conocimientos científicos han llegado a ser tal porque se han podido verificar, validar o refutar. O sea, esta posibilidad tiene que ver ya con el criterio de demarcación. Para algunos lo que hace que la ciencia sea ciencia es que se puede verificar o validar. Para otros es porque se puede refutar. Pero, profe, ¿cómo va a ser ciencia si se puede refutar? Es que ahí tenemos que entrar en algunos detalles que ahora vamos a ver, ¿sí? Muy bien, ustedes, antes de hablar del método científico, recuerden que se supone que la ciencia es todo aquello derivado del conocimiento, del método científico. Y todos nosotros conocemos de alguna manera el método científico, sabemos que son una serie de pasos que se quieren seguir si se quiere obtener conocimiento verdaderamente científico, ¿no? Para evitar de esa manera subjetividades, arbitrariedades y encontrar conocimiento que sea neutral y que de verdad sea un conocimiento surgido del deseo de conocer, ¿no? No de ningún otro motivo. Bien. Entonces tenemos, el método científico generalmente parte de un problema, ¿sí? Parte de un problema. Hay que formular la pregunta de la manera más precisa posible. Por ejemplo, yo me puedo preguntar, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿No? Ahora, a esa pregunta que yo me hago, debo plantearle una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una conjetura, una respuesta provisional a esa pregunta. En este caso, una posible respuesta, como dice, ¿no? Y esa respuesta no es definitiva, pues, porque es provisional. ¿Y de qué dependerá que se quede? Que al momento de responder a la pregunta, los hechos de alguna manera estén allí para demostrar que efectivamente la respuesta es la mejor explicación hasta ahora. Entonces, la hipótesis requiere de imaginación, requiere de creatividad, probablemente, pero requiere lo necesario. Así que, por favor, no quiero que pensemos que la construcción de hipótesis es algo que se hace, digamos, inventando cualquier cosa. ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? Ah, profe, vino un día Superman, estaba de mal humor, ya existía para entonces Superman, profe, vino un día, estaba de mal humor y quemó a todos, ¿no es cierto? Les mandó el rayo de los ojos, se rayó ese día nuestro amigo Superman. Oye, pero espérate, ¿tienes pruebas de la existencia de Superman? ¿Has constatado la existencia de Superman? Es obvio, profe, ¿quién más va a acabar con todos, ¿no es cierto? Solamente puede ser un ser como Superman. Ya, eso, por ejemplo, no es una hipótesis. Mi ejemplo ha sido un poquito tosco, pero lo que estoy tratando de dar a entender es que la hipótesis no es cualquier cosa que se nos viene a la mente. Construir una hipótesis implica tener información previa de casos similares. Implica ser también alguien que conoce la materia, ¿no? Y también implica la hipótesis el hecho de asumir que lo que estoy también diciendo como posible respuesta, o sea, la hipótesis misma, puede terminar cayéndose. Entonces hay que actuar ahí con mucha cautela. Y bueno, y luego que has planteado esa posible respuesta, necesitas contrastar, pues constatar, perdón, si efectivamente hay hechos que demuestren lo que tú estás sosteniendo en tu hipótesis. Ver si se puede o no se puede. ¿Bien? Y a partir de ahí, de esa contrastación, de ir a los hechos y a veces experimentar, o sea, exigirle a los hechos que te den una respuesta, a partir de eso van a obtenerse datos, información nueva. Entonces esto se va a comparar con la teoría, con lo que se planteaba hipotéticamente, y si está bien, ¿no es cierto?, estos datos, perdón, y si de estos datos confirman que esa hipótesis está bien, entonces pasa a ser una teoría, ¿no? A ver, en el ejemplo que empecé y que no continué, ¿no? Decía algo así, ¿cuál es la pregunta, la formulación de la pregunta? ¿Cómo se extinguieron los dinosaurios? ¿Cuál fue la causa de la extinción de los dinosaurios?
Y hay una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Ah, no sé, pues, profe. ¿Podría ser que vino Superman? No, descartado. No es una hipótesis seria. Una hipótesis seria fue la de padre e hijo Álvarez, ¿no es cierto? La familia Álvarez, que plantearon que probablemente habría sido un meteorito. Pero pues están locos. Eso es igual que hablar de Superman, pues, ¿no? Yo también puedo decir que cualquier día va a desaparecer la humanidad porque cae un meteorito. Sí, pero ellos dijeron lo siguiente. Para que se hayan extinto los dinosaurios de golpe, como sucedió, más o menos, en un tiempo muy cercano, todos los dinosaurios, pues tiene que haber sucedido algo. Tiene que haber sucedido que haya habido un factor que influencie en todos por igual. Y un factor así puede ser el clima. Ahora, ese factor tiene que verse, haberse visto alterado de golpe. De golpe cambia todo. Y eso, ¿por qué podría haber sucedido? Por la entrada del meteorito a la atmósfera, que de repente ha tenido gases que al momento de difundirse, ¿no es cierto?, han matado a todos los dinosaurios. Cambiaron las condiciones climatológicas, perdón, murieron especies y esto desencadenó una cadena negativa, ¿no es cierto?, en el ecosistema. Entonces, si esto es así, lo que nosotros vamos a encontrar es que básicamente va a darse, ¿no es cierto?, que cuando, por ejemplo, ¿no?, si yo quiero empezar la etapa de contrastación, si yo quiero que esto sea aceptado, mi hipótesis sea aceptada, tendría que encontrar elementos químicos o algo que hayan tenido los fósiles de dinosaurio y que no se encuentren en la Tierra para decir que ha venido de fuera, pues ese meteorito, ¿no? Entonces, ahí es cuando ingresamos a la etapa de contrastación. Se busca, se encuentra un fósil y los hermanos Álvarez, por ejemplo, encontraron iridio, ¿no es cierto? Y encontraron algunos otros elementos químicos que no están o se encuentran en muy bajas cantidades en la Tierra. Entonces ellos que dijeron, estas altas concentraciones en los cuerpos, o perdón, en los fósiles, demuestran eso, que ellos murieron por el contacto con productos que no eran de acá, de la Tierra, ¿no? Metales, metales ligeros, gases, etcétera. Entonces, esta información, encontrar una muestra de iridio potente dentro de un fósil, me lleva a analizar los datos. Ahora tengo que empezar a sacar conclusiones. Oye, entonces efectivamente sí, mi hipótesis puede validarse por ahora, ¿no? Pero repito, plantear la hipótesis es una de las partes, si no una de las más complicadas, es de las que implica más factores de conocimiento, ¿ah? Así que no descarten esto de la hipótesis. No es tampoco que hay un problema, a ver, se me ocurre algo y voy probando a ver qué hecho me lleva a alguno de los tantas hipótesis que estoy planteando. No, no. Se pueden jugar con varias hipótesis a la vez, pero hay que tomar en cuenta de que el análisis tiene que ser riguroso para formular cada hipótesis como para corroborarla o descartarla. Bien, entonces esto nos permite entrar a algunos problemas epistemológicos importantes. ¿Sí? Vamos a hablar de dos problemas. El problema de la demarcación y el problema de la inducción. ¿Sí? Ahora, para hablar de estos problemas, quiero saber si sobre lo que he explicado antes, fíjense ustedes, el método científico, la definición de ciencia, ¿qué más habíamos visto? Y la presentación de epistemología, si sobre alguno de esos puntos hay algún detalle que revisar. A ver, me avisa. ¿Listo? ¿Algo? ¿Nada? Ya. Entonces, a ver, por ahí leo que me han escrito algo. Ya. A ver. Andrea me dice si puedo hablar un poco a detalle sobre el conocimiento científico. O, a ver, este,
Bueno, a ver, tendríamos que ver qué aspecto del conocimiento científico para entrar en detalle, ¿no? Pero hay que hacer una diferencia. A ver, lo que podría decir algo importante es que el conocimiento está configurado o constituido por leyes y teorías. Las leyes son seguras para la mayoría de científicos, o más seguras que las teorías, por lo menos. Porque las leyes lo que hacen es captar una regularidad de un fenómeno que se viene repitiendo. Entonces una ley dice esto va a pasar porque ya lo hemos registrado N cantidad de veces, lo hemos procesado racionalmente y nos hemos dado cuenta que esto tiene que suceder así. Por eso se vuelve una ley, ¿no? En mis tiempos se decía de ley, ¿no es cierto? Que se cumple de todas maneras. Por eso es una ley, ¿no? Segura. Y las teorías, sí, también ojo que las leyes también se pueden refutar, no estoy diciendo que no, sino que digo que son un poco más seguras, ¿no? Pero sí, si habría que hacer una comparación, las teorías son más refutables. Ahora vamos a ver por qué. Sí, Sebastián, sí, sí. Ahora vamos a llegar a ese punto, gracias. Pero tienes razón. Entonces, las teorías científicas son una buena parte del conocimiento científico. ¿Qué es lo que tratan de explicar las teorías? No un pequeño segmento, una regularidad que se repite, sino que las teorías lo que tratan de hacer es básicamente tratar de explicar una serie de eventos que tienen un mismo vínculo, ¿sí? Por ejemplo, el fenómeno gravitacional. Es una serie de fenómenos. No es solamente un fenómeno, sino que se ven distintos fenómenos específicos. Entonces, si tú quieres explicar eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? Que tienes que recurrir a más elementos o herramientas. Tienes que apoyarte en teorías, en más experimentos. Y tienes que apoyarte en una serie de cosas que probablemente ahora en este momento no tengas y por tanto tienes que también ir fabricando. Entonces, las teorías científicas tienen por eso ese grado de riesgo y de refutabilidad. Porque obviamente en algún momento generaron, digamos, cierta seguridad, pero algunas luego con el tiempo se demostraron que eran, si no completamente erróneas, por lo menos eran sospechosas de serlo, ¿no? Bien, entonces eso, teorías y leyes conforman el conocimiento científico. También los conocimientos más específicos, como las estadísticas y demás, ¿no? Todo eso es sumamente importante, Andrea, para la constitución del conocimiento científico. Bueno, creo que por ahí te di algún detalle más, algunos detalles más, ¿no? Ups. Ya, entonces hablemos de dos grandes problemas que existen en el mundo de la epistemología. Para empezar, de nada, Andrea. Gracias a ti. A ver, entonces para empezar, hablemos del problema de la demarcación, ¿sí? ¿Qué es este problema? Es la pregunta por cómo podemos establecer cuáles son las diferencias entre ciencia y pseudociencia y por tanto sus límites, ¿no? ¿En qué momento una ciencia deja de ser ciencia para pasar a ser una falsa ciencia, ¿no? Quizás en algún momento algo que creíamos una ciencia ahora es una pseudociencia. Por ejemplo, antes existían algunas cuestiones como la grafología, ¿no? ¿Qué más existía? Bueno, el psicoanálisis para muchos, ¿no? ¿Qué más podría ser? Eh, la quiromancia, ¿no? El arte de la adivinación a partir de la lectura de las palmas de mano. Eh, la astrología que hoy en día se ha vuelto a poner en boga, ¿no? Uno dice, profe, esas son unas ciencias, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, ¿y cuál es ese factor que están teniendo, ese elemento, que hace que tú digas, oye, estas no son ciencias, pues son tonterías? Bueno, vamos a averiguar, vamos a ver la discusión, ¿sí? Muy bien, por un lado vamos a tener a los verificacionistas y por el otro lado a un falsacionista que es nuestro amigo Pop. Los verificacionistas lo digo en plural porque fueron un grupo de personas. Fueron miembros del famoso Círculo de Viena, ¿sí? Los miembros del Círculo de Viena fueron filósofos alemanes que estuvieron en Austria durante un tiempo. Bueno, algunos alemanes, ¿no? No todos. Y básicamente lo que vamos a encontrar es que estos filósofos
son neopositivistas, o sea, recuperan lo que decía el positivismo. Profe, ¿qué decía el positivismo? El positivismo lo que decía básicamente es que el conocimiento humano debe entrar en una fase que se llama periodo positivo. Y ese conocimiento tiene que basarse, para ser conocimiento positivo, en los hechos mismos. No tienes que inventar divinidades, no tienes que inventar entes de la razón, no tienes que hablar del alma, no, habla de los hechos mismos. Segundo, tiene que ser práctico y tercero, tiene que ser relativo, o sea que tiene que tener una repercusión práctica, beneficiar a la humanidad. Y tercero, tiene que ser relativo porque negamos que vamos a conocer todo, solamente porciones de la realidad. Bien. Entonces, ¿qué hacen los verificacionistas? Toman el positivismo, pero le agregan algunas cosas y por eso son llamados neopositivistas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ellos van a plantear? Básicamente es que si yo tengo una explicación que pretende ser científica, lo único que necesita es que los hechos la corroboren, que la verifiquen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos están reconociendo que cada hecho se va apareciendo y se va sumando para corroborar esa hipótesis. Y mientras más hechos, ¿qué va a pasar con tu hipótesis? Si hay más hechos, ¿qué es lo que pasa? ¿Se vuelve más? A ver, ¿qué me contesta? ¿Válida? Un poco lo... Exacto, válida, si ustedes quieren, segura, si quieren, verdadera para algunos, ¿no es cierto? Claro, porque los hechos están ayudando a corroborar lo que yo estoy diciendo. El hecho 1, el hecho 2, el hecho 3, el hecho 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos 10 hechos comprueban que lo que yo he dicho es correcto. Comprueban o corroboran mi hipótesis. Ah, ya entendí, profe. Entonces, ellos lo que hacen es partir de un criterio inductivista. ¿Por qué? ¿Cómo es la inducción? Vamos de particulares a general. En cambio, la deducción es ir de un general a algún particular. Vamos a dar dos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? El inductivismo, perdón, la inducción, ¿cómo se capta? Cuando alguien tiene registro de varios hechos y por eso saca una conclusión general. Por ejemplo, yo digo, hoy corrió aire y llovió. Antes de ayer corrió aire y llovió. Ayer, por si acaso, también, ¿no? Corrió aire y llovió. Y hace 3 días también corrió aire y llovió. ¿Ah? Conclusión, hoy día tendría que correr aire y llover. ¿Cuál es el problema que ustedes detectan ahí? De que sacó su conclusión muy rápido. Y es de que no se sabe si que hoy día va a llover o no, puede ser que salga sol. Muy bien, Andrea. De hecho, lo has dicho con los términos adecuados, ¿no es cierto? Efectivamente, Sebastián lo ha dicho con otras palabras, que es básicamente que la conclusión no tiene carácter necesario. Y ahí me detengo sobre lo que dice Noemí. Ella dice que faltan hechos, pero no importa cuántos hechos sume, o sea, puede que pase algo que cambie esa circunstancia, ¿no? De repente mañana, ustedes saben, el clima puede cambiar y no llueve, ¿no es cierto? Y entonces ahí tú vas a decir, ah, cometí un error. Porque la inducción no es segura. Esa inferencia que se hace con la inducción es parcial, ¿no? Muy bien, Carla. Así es. Saca conclusiones, dice Claudia, de lo particular y lo generaliza. Es como la persona que dice, bueno, a mí una vez, yo estuve con mi pareja mucho tiempo y me sacó la vuelta. A mi hermana también, estuvo un montón de tiempo con una persona, con un chico, y parecía el hombre más enamorado del mundo y nos enteramos que le estaba sacando la vuelta. Típico, ¿no? Y por ahí hay un ejemplo más. Y saca la conclusión de que, bueno, todos los hombres son infieles, pues, ¿no? ¿Qué es eso? Inducción. Voy de particulares a general. Y la inducción tiene ese límite, pues.
que no puedes aplicarlo a todo porque es impreciso. No poco, muy impreciso. Ya, por ejemplo, lo que está escribiendo el ejemplo de Claudia también, ¿no? Exacto. Entonces está recurriendo a un elemento que no es seguro para ello, ¿no? O sea, no importa cuántos hechos tengas, nada te asegura que sea necesario. Entonces la inducción es un poco insegura. Ahora, la crítica va a venir sobre todo claro, por esta lógica de los hechos, pero no por el hecho de que no sea necesaria la conclusión. Karl Popper, ¿sí?, va a afirmar algo muy peculiar y llamativo. Él va a decir, para empezar, la historia de la ciencia es de conjeturas y refutaciones. O sea, es plantear hipótesis y que se refuten. A veces se quedan por un tiempo, nos acompañan un buen tiempo esas hipótesis, y luego aparece alguien que viene y suelta tal cosa y la refuta, ¿no es cierto? Mariano dice, no es como afirmar, por ejemplo, que todos los cuadros tienen cuatro lados, ya que eso sí se podría aseverar definitivamente y categóricamente por deducción lógica partiendo de las características de los cuadros. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aunque ahí ese es un enunciado un poco a priorístico, ¿no? Porque no necesito la experiencia para resolverlo. Sí, sí, pero está bien. Bien, entonces, en el falsacionismo de Popper hay algún detalle interesante que debemos de resaltar. Popper, por ejemplo, nos va a decir, ¿no?, que lo que hace que la ciencia sea ciencia no es que tenga cada vez más hechos, sino que se pueda refutar. Pero, profe, ¿cómo va a ser ciencia si se puede refutar? Es que Popper no te está diciendo que haya sido refutado, sino que se pueda refutar. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Popper. Si se puede refutar, entonces es ciencia. ¿Bien? Y lo que no se puede refutar es pseudociencia. Acá el ejemplo de Popper es clarísimo, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto a alguno de ustedes, chicos, ¿ustedes creen en la astrología? Sí, profe, yo no solamente creo, yo pienso que está demostrado hasta científicamente de que es correctísima la astrología. Popper le diría, pero a ver, ¿cómo sabes que no es una pseudociencia? Y yo me hago la misma pregunta, ¿cómo sé que tú no has caído en las garras de una pseudociencia? Porque tú vas a darte cuenta, ¿no es cierto?, de que se puede refutar. Y la astrología no se puede refutar. ¿Cómo que no se puede refutar? Claro, pues. Piensa en lo siguiente, ¿no? Tú dices, ya busqué mi carta astral, ya, acá está todo. Uf, mira, nada coincide con cómo soy yo. ¿Qué pasó? ¿Estaba mal la carta astral? ¿Qué te diría un astrólogo? Un astrólogo vendría y te diría, no, no, lo que pasa es que tú no has considerado algunos aspectos para lograr tu carta astral, ¿no? También tienes que poner lo que comió tu madre ese día, lo que comió tu padre, porque todo eso es muy importante, ¿ah? Para que puedas salirte la carta astral así, con precisión. Ah, se entendió, ¿no es cierto? Porque, claro, lo que está sucediendo, y Popper se da cuenta de eso, es que básicamente la pseudociencia lo que trata de hacer es algo. Demostrar primero que tienen la gran verdad, ¿no es cierto? Y esas inducciones, ¿no es cierto?, se tratan de hacer pasar como necesarias. Pero además, el que considera que tiene la verdad, ¿sí? Piensa, el que considera que tiene una verdad no va a aceptar fácilmente que se le pueda refutar porque ya dejó de ser ciencia, es un dogma. Oye, pero ¿hiciste bien tu carta astral? No, de repente has tenido que considerar esto. O sea, se siguen poniendo parches y parches para que la teoría siga siendo verdadera. Pero ya se demostró que es pseudocientífica. Está tratando de sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podrían decirte eso, Cristian. Muy bien. Entonces, quien va a refutar esta idea es Karl Popper. ¿Qué es lo que va a decir Karl Popper? Pues Karl Popper va a decir lo siguiente. Para que una ciencia sea ciencia, no tiene que ser verificada. Tiene que poder, posiblemente, tiene que poder ser refutada. O sea, que alguien se ponga frente a mí y me diga, mira, está mal por esto, ya, eso yo lo debo tomar porque esa es la posibilidad de refutación de la que está hablando Popper. Pero, dice asimismo Popper, ¿no es cierto? Dice, quien considera, esta es la teoría de Popper, ¿no?
considera que si una teoría no se puede falsar, representa un causa de pseudociencia. La astrología no se puede falsar, es una pseudociencia, pues. ¿Y por qué sé que es una pseudociencia? Porque, ya sabes, la tratas de refutar y ¿qué es lo que hace? Sobrevive como sea, con uñas y dientes, pa, se agarre donde sea para no caer. ¿Qué va a decir Popper? Entonces, hay que revisar todas las teorías, ¿no es cierto? Y ver si se pueden falsar o no para saber si son científicas, ¿no? Y claro, ¿no? Uno se puede preguntar, pero ¿cómo lograr eso, ¿no? Bueno, y lo que va a decir Popper, y esto es algo muy interesante, es que no todos los conocimientos científicos que se han obtenido hasta el día de hoy en la humanidad se han obtenido por el verificacionismo o la constitución de hechos. No, porque a veces no hay hechos que respalden tu teoría, y tu teoría puede estar acertada. ¿Ustedes saben, por ejemplo, cómo logró Albert Einstein plantear su teoría de la relatividad? ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie? Bueno, lo que se sabe es que Einstein no era conocido, ¿no? Había escrito unos cuantos artículos, pero todavía no era conocido. Y sucede, ¿no es cierto?, que Einstein en algún momento tiene una idea genial que es la de la teoría de la relatividad general. Y ahí lo que sostiene en este texto eh, nuestro amigo Einstein es básicamente lo siguiente, ¿no? Que existe una dimensión que él llama espacio-tiempo, ¿sí? Y esa dimensión o esa, ¿cómo decirlo? Esa parte de la realidad, lo que sucede es que cuando tiene un cuerpo grande, se tiende a deformar, es como si fuese una gran red. Entonces tú sobre esa red que está así, le pones algo y se tiende a deformar. ¿Te das cuenta? Entonces Einstein dice y hace la siguiente predicción, que es muy importante para la ciencia predecir. Él dice, a ver, si en este momento, ¿sí? Exacto, exacto, Andrea. Si en este momento, ¿no es cierto? En la luz del día yo tomo una foto de las estrellas, entonces debe suceder que esas estrellas que están, pues, ¿a cuántos millones de metros de distancia o kilómetros de distancia? Si esas estrellas, ¿no es cierto?, se pueden, ¿cómo decirlo? Si esas estrellas las veo en una posición a esta hora y en la noche las veo a otra posición, es porque al viajar la luz de las estrellas cerca de un cuerpo grande como el Sol, entran en la deformación espacial que genera el Sol. Y entonces eso haría que en la mañana se vean, por ejemplo, menos apartadas del Sol y en la noche más apartadas del Sol. No es que las estrellas han cambiado de posición, sino que la luz que ellas emiten se, digamos, deforma al pasar cerca del cuerpo celeste que conocemos como Sol, ¿sí? Quería que acá veamos un videito, a ver, no sé, casi tipo, sí, rapidito nomás, ¿sí? Para que entendamos mejor este punto. Ya. A ver, ¿sí? Solo hay una forma de ver las estrellas mientras el sol está afuera. Y eso es durante un... Perdón. A ver, voy a apagar mi cámara un ratito, a mí se me pone un poquito lento, ¿sí? Pero si ustedes pueden verlo y escucharlo acá. Si no pueden, me avisan, ¿sí? un eclipse total de sol. Tienes que estar en el lugar correcto en el momento correcto. Bajo un cielo despejado, en algún lugar a lo largo del estrecho camino, donde la luna se alinea perfectamente entre el sol y la tierra. Cuando la luna pasa por delante del disco solar, el cielo se oscurece lo suficiente para que las estrellas lejanas se hagan visibles. Ha habido muchas fotos de eclipses totales de sol, pero este es especial. Ayudó a probar una idea radical que redefinió el concepto de la gravedad y convirtió a Albert Einstein en una celebridad. Porque las estrellas en esta foto no están donde se supone que deben estar.
Isaac Newton sentó las bases para comprender el universo físico en los Principia, publicados en 1687. En esta obra, Newton definió la gravedad como una fuerza de atracción que atrae objetos enormes entre sí, como las estrellas y los planetas, y los mantiene en órbita. Y durante más de 200 años, la gravedad se definió de esta manera, como una fuerza de atracción. Pero Albert Einstein vio la gravedad como algo completamente diferente. Según su teoría general de la relatividad, que publicó en 1915. La gravedad no es una fuerza entre los objetos y el espacio. Es la influencia de los objetos en la forma del espacio en sí. Según Einstein, los objetos enormes, como el Sol, curvan el espacio a su alrededor. Entonces, cuando un objeto más pequeño se mueve en línea recta a lo largo de este espacio, se desvía debido a la curva causada por la masa del objeto más grande. Eso pone un objeto en órbita alrededor del otro. Y si Einstein tenía razón, entonces esta misma curva también desviaría la trayectoria de la luz. Es decir, si observas las estrellas distantes a través de un telescopio en la Tierra, cuando el Sol está frente a ellas, su luz desviada por la gravedad del Sol las haría parecer como si estuvieran un poco desplazadas del lugar. Fue una idea revolucionaria, pero hubo un gran conflicto que impidió que Einstein pusiera su teoría a prueba. El mundo estaba en guerra. Einstein vivía en Alemania en ese momento, pero su trabajo cayó en manos del astrofísico británico Arthur Eddington. Aunque estaban en bandos opuestos durante la guerra, Eddington junto con el astrónomo Frank Dyson comenzaron a probar la teoría. Para ello fotografiaron un eclipse total de Sol. Necesitaban comparar la posición de un cúmulo de estrellas en el cielo nocturno con una fotografía de esas mismas estrellas durante un eclipse. Si las posiciones observadas de las estrellas habían cambiado, se demostraría que la luz estelar viaja por el espacio curvada por la gravedad del Sol. El eclipse de mayo de 1919 fue óptimo para llevar a cabo este experimento. El Sol iba a estar frente a un cúmulo estelar muy denso, las Híades, y eso significaba que numerosas estrellas brillantes resultarían visibles durante el eclipse. Los planes comenzaron en 1917, y un par de años después, dos expediciones partieron de Inglaterra. Una, liderada por Eddington, fue a la isla de Príncipe en África Occidental, y la otra se dirigió a Sobral en Brasil. Ambos lugares se encontraban en la trayectoria del eclipse, y contaban con un clima favorable. El grupo viajó con potentes telescopios fotográficos que podían tomar fotos detalladas del espacio en las placas de vidrio. Para fotografiar ese eclipse de mayo, se necesitó transportar y ensamblar los telescopios en el campo con cuidado, donde las placas debían estar inclinadas a 45 grados en uno de los telescopios, de manera que captara tantas estrellas brillantes como fuera posible. Y este fue el resultado. Esta es una de las pocas placas de las expediciones de 1919 obtenidas con éxito. Provenía de Brasil. Muestra un eclipse total, con una corona solar irradiante y la protuberancia solar pocas veces vista. Y lo más importante, las brillantes estrellas de las Híades. De vuelta a Inglaterra, Eddington comparó la posición de las estrellas en la placa del eclipse con otra placa de otro cielo nocturno, mediante el uso de una máquina para tomar medidas en las fotos a nivel microscópico. La comparación demostró que las estrellas habían cambiado durante el eclipse aproximadamente en la medida que Einstein predijo. Según los cálculos de Newton, la luz estelar debería curvarse cerca del Sol, pero si Einstein estaba en lo cierto, esta desviación sería el doble de lo que Newton predijo. Los resultados de Eddington demostraron que la desviación de la luz estelar se acercaba más al cálculo de Einstein que al de Newton. No era una coincidencia exacta, pero era lo suficientemente aproximada como para validar la teoría general de la relatividad y cambiar. Muy bien, justo ahí, cuando lo he cortado, se habla de validar la teoría general de la relatividad, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, básicamente estamos tomando en cuenta un detalle muy interesante, ¿no? Vamos a retomar, a ver, la diapo. Ahí está. ¿Qué pasa? Fíjense ustedes. Popper dice que, o sea, está refutando el hecho de que se piense que se puede verificar todo. Y lo que dice Popper es que, por ejemplo, Einstein, cuando construye su teoría, él dice, si lo que yo digo no es cierto, entonces no tiene que suceder esto. ¿Qué es lo que no tiene que suceder? Que las estrellas cambien de posición. Si no han cambiado de posición, yo estoy equivocado. Como las estrellas efectivamente mantenían una distancia o parecían haber cambiado su posición, en el número o en la medición que más o menos predijo Einstein, entonces en ese caso se podía considerar que su teoría había sido aprobada, o si ustedes quieren, validada momentáneamente. Popper dice, ¿qué es eso? Los hechos aparecen con la intención de refutar lo que tú dices, no de sumarse. Quieren refutar, pero una vez que pasa eso, podemos aceptar que la teoría o lo propuesto
es válido por un tiempo, porque luego tendrá que someterse a otras refutaciones. La teoría de Albert Einstein sigue de alguna manera, ¿no es cierto?, sometida a refutaciones o intentos de refutación. Y eso es lo importante, dice Popper, ¿no es cierto? Entender que la dinámica de la ciencia es eso, un constante proceso de cambio, ¿no es cierto?, donde constantemente se pueden refutar a las teorías. No es una teoría científica porque no se le pueda refutar. Si no se le puede refutar es religión, dogma, cualquier otra cosa. Sino que es ciencia porque se le puede refutar. Ahora, si ya se refutó, también dejó de ser ciencia, pues, porque ya se demostró que no es científico lo que se ha dicho. No, no es válido, ¿no? Entonces, las teorías científicas se mueven entre la posibilidad de ser refutadas y el ser refutadas, porque cuando ya son refutadas, chao. Y tienen que ser siempre posiblemente refutadas. Si es imposible refutarlas, tampoco son ciencias, son pseudociencias. Como esa persona que cada vez que tú le criticas algo sobre la astrología te dice, no, es que tú no estás tomando en cuenta tal factor. Siempre hay una manera de empiezar para que te cuadre la explicación, ¿no? Y eso es en contra de lo que está nuestro amigo Karl Popper. Y ahora, el segundo problema, fuera de verificacionistas y falsacionistas, ¿no? Incluso mucho más antiguo, por ahí bien lo mencionaba uno de sus compañeros, era Mariano, podría ser. Alguien mencionaba Hume, ¿no? A propósito del problema de la inducción, y sí, en este caso también estamos hablando del problema de la inducción. Los verificacionistas eran induccionistas, pues, ¿no? De hechos, algo general. ¿Y qué es lo que dice qué es lo que dice el problema de la inducción, y entre ellos Hume? Que por muchos hechos que tú tengas, siempre van a ser, eso hace que tu predicción sea probable, pero no necesaria. O que el siguiente evento sea, digamos, necesario, eso no va a suceder, ¿no? Entonces, veamos, ¿qué es lo que sostiene el problema de la inducción? El problema de la inducción tiene que ver principalmente con el hecho de que se piense, ¿no es cierto?, que los datos particulares te pueden llevar a una afirmación general. Es lo que yo decía, ¿no? Tal le fue infiel, tal otro le fue infiel, este también le fue infiel. Todos, conclusión, todos son así. Todos son infieles. Y es que basta que aparezca uno y se cayó el todos. Ya no existe esa aplicación general. Todos los cuervos son negros. Oye, ¿qué falta? ¿Qué hace falta? Que aparezca un cuervo que no sea negro, un azul, verde, blanco, amarillo, lo que sea. Y ya no puedes decir que todos los cuervos sean negros. ¿Mm? Muy interesante, ¿no? Porque básicamente lo que estamos viendo en el problema de la inducción es algo que nosotros consideramos muchas veces como normal, ¿no? Oye, ¿mañana vas a venir a clase? Claro que, profe. Nunca faltaría a clase, menos a su clase, profe. Ah, qué bueno. Falta a clase. ¿Me mintió? No, no me mintió. Solo que hizo una inducción. Dijo, hasta ahora no he tenido problemas para venir a clase, mañana tendría que venir, la otra semana tendría que venir. Y puede pasar algo que hace que no vengas. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el problema de la inducción y hay que tener cuenta, ¿no? Que hay que tener en cuenta que además, como ustedes pueden ver, es parte también de una de las críticas que se le puede hacer a los verificacionistas que sostienen que es la inducción lo que de alguna manera permite hacer científica una teoría o cualquier tipo de hipótesis de tendencia científica. ¿Bien? Entonces, hasta acá tenemos estos dos problemas epistemológicos. Yo quería saber si queda alguna pregunta de lo que se ha dicho, si no, cerramos nuestra clase, pero todo queda en sus manos. Mientras tanto, voy poniendo las claves para los ejercicios y la lectura para que vayan por ustedes registrándolo, ¿sí? Pero si tienen una pregunta, esperamos. A ver, adelante, con confianza. Bien, chicos. Entonces, si no hay más dudas o consultas, vamos a dejar aquí nuestra clase. Por favor, recuerden que
ya que nuestras clases son virtuales, también hay que tratar de estimular un poquito más la participación, estimularnos más cada uno. A ver, profe, ¿puede explicar un poco el anarquismo científico de Feyerabend? Sí, claro, así muy rapidito, ¿sí? A ver, acá hay una cuestión que yo les puse que estaba vinculada con el método científico. Se supone que todo conocimiento científico debe derivar del método. Bueno, ¿qué dice Paul Feyerabend? Él dice, oye, la ciencia no es ciencia porque tenga un método científico. Simplemente se logran ideas geniales para explicar eventos y eso se logra no a través de métodos científicos. Hay muchos científicos que han hecho cualquier otra cosa menos usar el método científico para lograr su conocimiento científico. Entonces, la suerte, métodos alternos, todo eso vale. Y es por eso que Paul Feyerabend propone el anarquismo científico, que es todo vale con tal de conseguir conocimiento científico. Todo vale, ¿no es cierto? Y esa es la manera en cómo te lo podría resumir, Sebastián. Me pregunta mía, profesor, ya que hemos estado hablando de Descartes, ¿es metafórica su frase de pienso y luego existo? Ya que se me hace muy contradictoria, ya que cómo podemos pensar si no hemos existido o si no conocemos algo de por sí. Ah, ya. Mira, lo que pasa es que lo que está diciendo Descartes no es una frase aplicada en sentido real, pero tampoco es metafórica, es una frase lógica. Porque recuerda que lo que está haciendo Descartes es buscar conocimiento. Quiere decir que es lógico, ¿sí? Que si yo en este momento estoy pensando, ahí está, Mariano lo ha explicado, ¿no? Si yo en este momento estoy pensando, es porque en este momento estoy existiendo. Eso es lo que dice Descartes. Porque Descartes lo que está buscando no es demostrar, ¿cómo podríamos decirlo? No es demostrar que estamos conociendo o que en este momento existimos, no. Lo que está demostrando Descartes es simplemente que en este momento yo existo porque pienso. Por eso pienso, por lo tanto existo. Si pienso, entonces no puedo negar que existo, pues, porque no puedo pensar si previamente no existo. ¿Sí? Entonces, solamente puedo llegar a la conclusión de que como estoy pensando es porque existo. Eso es lo que está diciendo Descartes. Y ya que yo existo, existe el yo. Mi yo existe. Y a partir de eso ya demuestra otras cosas Descartes, ¿no? Pero, claro, no es contradictoria la frase, ¿ah? Porque él no está diciendo algo así como eh, no hay existencia antes del pensamiento. No, no, no. Al revés. Lo que quiere decir Descartes es, yo en este momento, si puedo pensar es porque existo. O sea, me antecede al pensamiento o le antecede al pensamiento la existencia, mi existencia. Si no, ¿quién estaría pensando en este momento? Y eso es muy importante darse cuenta. Bien. Así que gracias por tu pregunta, Mía. Gracias también por el apoyo ahí, Mariano, con esa explicación interesante. Bien, chicos, entonces acá nos quedamos. Nos vemos el próximo día jueves a la perdón, el próximo día martes a la 1 de la tarde, ¿sí? Cuídense bastante y nos estamos viendo. Bye, bye. Cuídense. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, Suque. Chao, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Andrea, cuídate. Chao, profesor, gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego, Luis.